Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Muchas gracias. Cuerpo Nacional de Policía. Escala básica. Temario oficial sintetizado. Tema 27. Derechos humanos. Declaración Universal de Derechos Humanos. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Convenio contra la tortura. Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo. 1. Derechos humanos. Los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso a la información son algunos de ellos. Esquema. 1. Carta de las Naciones Unidas de 26 de junio de 1945. 2. Pactos internacionales de derechos humanos. 3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Firmó 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor 23 de marzo de 1976. Comité de Derechos Humanos igual a 18 expertos, 4 años. 4. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Firmó 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor 3 de enero de 1976. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales igual a 18 expertos, 4 años. Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado el 10 de diciembre de 2008, permite al Comité examinar las denuncias de los particulares. A+B igual a Pactos de Nueva York. 5. Declaración Universal de Derechos Humanos. 10 de diciembre de 1948. 2 más 3 igual a Carta Internacional de Derechos Humanos. Históricamente por relevancia. Bill of Rights de 1689. Declaración de Derechos de Virginia de 12 de junio de 1776. Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 4 de julio de 1776. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. 3 generaciones de derechos humanos. 6 generación, derechos civiles y políticos negativos. 7 generación, derechos económicos, sociales y culturales positivos. 8 generación, solidaridad. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos igual a 18 representantes. Declaración Universal de los Derechos Humanos igual a 8 miembros. 2. Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, DUDH, es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Fue la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal, para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad. La DUDH fue adoptada por las Naciones Unidas, ONU, que acababa de establecerse el 10 de diciembre de 1948, como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. El trabajo sobre la DUDH comenzó en 1946,
con un comité de redacción integrado por representantes de una gran diversidad de países, entre ellos Estados Unidos, Líbano y China. El comité de redacción se amplió posteriormente para incluir a representantes de Australia, Chile, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética, lo que permitió que el documento se beneficiara de aportaciones de estados de todas las regiones y de su diversidad de contextos religiosos, políticos y culturales. Después, la declaración fue debatida por todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y finalmente, fue adoptada por la Asamblea General en 1948. La declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie nos puede arrebatar. Los derechos que se incluyeron siguen siendo la base del derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente, la declaración sigue siendo un documento vivo. Es el documento más traducido del mundo. ¿Para qué está concebida? La DUDH marca un hito. Por primera vez, el mundo tenía un documento acordado globalmente que señalaba que todos los seres humanos son libres e iguales con independencia de su sexo, color, creencias, religión u otras características. Los 30 derechos y libertades contenidos en la DUDH incluyen: el derecho a no ser sometido a tortura, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho a buscar asilo. La declaración incluye derechos civiles y políticos, como los derechos a la vida, a la libertad y a la vida privada. También incluye derechos económicos, sociales y culturales como los derechos a la seguridad social, la salud y a una vivienda adecuada. 3. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. El Consejo de Europa firmó en 1950 el CEDH, un tratado internacional para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales en Europa. Los 47 países que forman el Consejo de Europa, de los que 27 son miembros de la UE, se han adherido al convenio. El convenio creó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el fin de proteger a las personas de las violaciones de los derechos humanos. Cualquier persona cuyos derechos hayan sido violados en virtud del convenio por un Estado parte, puede presentar su caso ante el tribunal. Esta es una característica innovadora que estableció derechos individuales en la esfera internacional. Las sentencias que determinen violaciones son vinculantes para los países correspondientes. El Comité de Ministros del Consejo de Europa supervisa la ejecución de las sentencias. El Tratado de Lisboa, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, permite que la UE se adhiera al CEDH y en 2013 se ultimó un preacuerdo de adhesión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDH, también denominado Tribunal de Estrasburgo y Corte Europea de Derechos Humanos, es la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa. Se trata de un tribunal internacional ante el que cualquier persona que considere haber sido víctima de una violación de sus derechos reconocidos por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o cualquiera de sus protocolos adicionales, mientras se encontraba legalmente bajo la jurisdicción de un Estado miembro del Consejo de Europa, y que haya agotado sin éxito los recursos judiciales disponibles en ese Estado, puede presentar una denuncia contra dicho Estado por violación del convenio. Este convenio es un tratado por el que los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, todos los Estados europeos salvo Bielorrusia y Kazajistán, han acordado comprometerse a proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, tipificarlos, establecer el tribunal y someterse a su jurisdicción, es decir, acatar y ejecutar sus sentencias. La ejecución de las sentencias del tribunal por los Estados miembros que han sido condenados está supervisada por el Comité de Ministros, órgano decisorio del Consejo de Europa compuesto por un representante de cada Estado miembro. Nota: no es una institución de la Unión Europea. El tribunal tiene su sede en la ciudad de Estrasburgo, Francia. Los derechos humanos y libertades fundamentales tipificados en el convenio,
en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en la Convención Europea de Derechos Humanos son, en sustancia, los mismos. El tribunal se compondrá de un número de jueces igual al de las altas partes contratantes. Actualmente 47, durante un periodo de 9 años no reelegibles. El tribunal, en pleno, elige su presidente y a 1 o 2 vicepresidentes por un periodo de 3 años reelegibles. Los 2 vicepresidentes son igualmente presidentes de sección. Cada una de las 5 secciones cuenta, asimismo, con un vicepresidente. La composición de las 5 secciones, estable por 3 años, debe estar equilibrada tanto desde el punto de vista geográfico como desde el de la representación de sexos, teniendo en cuenta los diferentes sistemas jurídicos existentes en los estados contratantes. 2 secciones son presididas por los vicepresidentes del tribunal, y las otras 2 por los presidentes de sección elegidos por el tribunal. Los presidentes de sección son asistidos y, si es necesario, reemplazados por los vicepresidentes de sección. En el seno de cada sección se constituyen a su vez, por períodos de 12 meses, comités de 3 jueces. Estos comités son un elemento importante de la nueva estructura, pues efectúan una gran parte de la labor de filtrado que antes desarrollaba la comisión. Salas de 7 miembros se constituyen dentro de cada sección, de modo rotatorio, con el presidente de la sección y el juez elegido a título del estado en cuestión según cada caso. Cuando este juez no es miembro de la sección, actuará en la sala en calidad de miembro ex officio. Los miembros de la sección que no son miembros titulares de la sala serán suplentes. La gran sala, de 17 jueces, se constituye por 3 años. Aparte de los miembros ex officio, el presidente, los vicepresidentes y el presidente de sección, la gran sala se forma mediante un sistema de rotación de 2 grupos, que se alternarán cada 9 meses, cuya composición tiene en cuenta el equilibrio geográfico e intenta reflejar las diferentes tradiciones legales existentes en los estados parte. Carta Social Europea. Tratado internacional elaborado por el Consejo de Europa y concerniente a los problemas sociales. Firmado el 18 de octubre de 1961, no fue ratificado en Francia hasta el año 1973. Se compone de 5 partes y un anexo relativo al ámbito de aplicación en lo que se refiere a las personas protegidas. En la parte 2, se desarrollan en 19 artículos los derechos y principios que en la parte 1 se enuncian. Derecho al trabajo. Derecho a unas condiciones de trabajo equitativas. Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo. Derecho a una remuneración equitativa. Derecho sindical. Derecho de negociación colectiva. Derecho de los niños y adolescentes a protección. Derecho de las trabajadoras a protección. Derecho a la orientación profesional. Derecho de formación profesional. Derecho a la protección de la salud. Derecho a la seguridad social. Derecho a la asistencia social y médica. Derecho a los beneficios de los servicios sociales. Derechos de las personas físicas o mentalmente disminuidas, a la formación profesional y a la readaptación profesional y social. Derecho de la familia a una protección social, jurídica, económica. Derechos de las madres y los niños, a una protección social y económica. Derecho a ejercer una actividad lucrativa en el territorio de traspartes contratantes. Derecho de los trabajadores emigrantes y sus familias a protección y a asistencia. 4. Convenio contra la tortura. Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura. La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, es uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, y entró en vigor el 26 de junio de 1987, al haber sido alcanzado el número de ratificaciones necesario. Su antecedente más inmediato fue la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975.
La Convención está antecedida por una serie de considerandos o motivos, e integrada por 33 artículos divididos en 3 partes. La Convención busca impedir absolutamente el uso de las torturas por parte de los Estados, sin admitir ninguna excusa ni situación extraordinaria, como la guerra o cualquier otra emergencia. La lucha contra la tortura tiene un instrumento internacional específico: la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 1984. Adicionalmente, la tortura está condenada en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otras normas jurídicas de derecho internacional que recogen la tortura son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 7, y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Art. 3. El Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura se celebra el 26 de junio. La tipificación del delito varía según la regulación de cada país, pero en conjunto y de manera genérica se considera tortura a efectos penales a las acciones cometidas por funcionarios o autoridades, o al consentimiento explícito o implícito por parte de las mismas para que terceros las ejecuten, con el objetivo de obtener una confesión o información de una persona, así como el castigo físico o psíquico que suponga sufrimiento y suprima o disminuya las facultades del torturado, o de cualquier manera afecten a su integridad moral. El protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En adelante, el protocolo. Finalmente, el 18 de diciembre de 2002, la Asamblea General de la ONU, en Resolución 77/199, adopta y abre a la firma de adhesión y ratificación el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El día 4 de abril de 2006, el Gobierno de España ratificó este protocolo, que entró en vigor el 22 de junio de 2006. Este protocolo consta de un preámbulo y 37 artículos distribuidos en 7 partes. Parte I. Principios generales. Arts. 1 al 4. Parte 2. El Subcomité para la Prevención. Arts. 5 al 10. Parte 3. Mandato del Subcomité para la Prevención. Arts. 11 al 16. Parte 4. Mecanismos nacionales de prevención. Arts. 17 al 23. Parte V. Declaración. Art. 24. Parte 6. Disposiciones financieras. Arts. 25 al 26. Parte 7. Disposiciones finales. Art. 27 al 37. El objetivo del presente protocolo surge de la necesidad de adoptar nuevas medidas para alcanzar los objetivos de la Convención, estableciendo un sistema de visitas periódicas a cargo de organismos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se crea el Subcomité para la Prevención, que es un órgano paralelo al Comité contra la Tortura, ya establecido en la Convención. Igualmente, cada Estado establecerá a nivel nacional uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura, denominados mecanismos nacionales de prevención. Este subcomité realiza su labor en el marco de la Carta de Naciones Unidas, respetando los principios de confidencialidad, imparcialidad y objetividad. Está compuesto inicialmente por 10 miembros, que podrán llegar a ser 25. Lo son desde el 2011 cuando se produzca la ratificación al protocolo por 50 estados. Los miembros del subcomité gozarán de las prerrogativas e inmunidades que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones. Actualmente, 76 estados son parte en el protocolo facultativo. El protocolo facultativo es un instrumento de suma importancia, ya que permitirá que se den pasos prácticos para prevenir la tortura alrededor del mundo. Las visitas regulares a los sitios de detención son uno de los medios más efectivos para prevenir la tortura y mejorar las condiciones de detención. Hasta ahora,
ningún instrumento internacional había permitido que se realizaran visitas periódicas alrededor del mundo. De conformidad con el protocolo facultativo, se creará un nuevo organismo internacional de expertos que visitarán lugares de detención, el Subcomité del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura. Los estados que ratifiquen el protocolo facultativo también tendrán la obligación de establecer o designar mecanismos nacionales de visitas. Estas entidades y el subcomité trabajarán de manera conjunta para realizar visitas regulares a los lugares de detención. También presentarán recomendaciones a las autoridades para mejorar las condiciones de detención y el trato que reciben las personas privadas de libertad. Este énfasis preventivo constituye un avance innovador dentro del sistema de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya que los mecanismos actuales de la ONU solo pueden actuar después de ocurrida una violación. El protocolo facultativo también sienta un precedente al establecer, por primera vez en un instrumento internacional, criterios y salvaguardas para la realización de visitas preventivas efectivas por parte de mecanismos de expertos nacionales. Ello procura garantizar la aplicación de normas internacionales al nivel local, un enfoque ausente de otros instrumentos de la ONU. La definición de lugares de detención contenida en el protocolo es amplia, incluyendo sin limitarse a los siguientes lugares: estaciones de policía, instalaciones de las fuerzas de seguridad, centros de detención preventiva, centros penales para sentenciados, instalaciones para menores de edad, centros de confinamiento de inmigrantes, zonas de tránsito en los puertos internacionales, centros para solicitantes de asilo, instituciones psiquiátricas y lugares de detención administrativa. 5. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo. Tras la suscripción por el Estado español del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York el 18 de diciembre de 2002, las Cortes Generales decidieron, a finales de 2009, atribuir la condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para España al Defensor del Pueblo, que ya había desarrollado desde el inicio de sus actividades de defensa y protección de los derechos fundamentales, labores de prevención de la tortura. ¿Qué es? Las Cortes Generales han atribuido al Defensor del Pueblo las competencias inherentes al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para España, para que, como órgano independiente, lleve a cabo un sistema de visitas periódicas a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Con qué medios cuenta? La unidad del MNP está compuesta por un responsable, 4 técnicos y 2 administrativos con dedicación exclusiva. Otros 2 coordinadores compatibilizan esta tarea con otras responsabilidades en el Defensor del Pueblo, y ocasionalmente esta unidad puede recibir el apoyo de técnicos de la institución, integrantes en otras áreas relacionadas con esta materia, para la realización de visitas. ¿Qué competencias tiene? Velar por el cumplimiento de los derechos comprendidos en el título I de la Constitución española, y en concreto, los establecidos en los artículos 15 y 17. Para ello, podrá efectuar inspecciones visuales, documentales o de cualquier otro tipo, de los lugares y centros de privación de libertad bajo jurisdicción de las autoridades españolas y que, libremente y sin limitación alguna decida. Entre estos lugares se encuentran centros penitenciarios, comisarías del Cuerpo Nacional de Policía, casas cuartel de la Guardia Civil, comisarías de policías autonómicas, dependencias de la policía local, establecimientos militares, acuartelamientos, bases navales, bases aéreas, centros militares de formación, hospitales, etc. Depósitos municipales de detenidos. Depósitos judiciales de detenidos. Centros de reforma de menores. Centros de protección de menores. Centros de internamiento de extranjeros. Centros de control fronterizo con instalaciones policiales en aeropuertos, puertos, frontera terrestres.
Centros hospitalarios, unidad de custodia. Hospitales psiquiátricos. Centros geriátricos. Cualquier otro que pudiera reunir las condiciones de la Convención contra la Tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y su protocolo facultativo. Naves donde permanecen confinados polizones. Transportes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para traslados de personas privadas de libertad. ¿Cuáles son sus funciones? La actuación preventiva del Mecanismo Nacional de Prevención consiste esencialmente en realización de inspecciones regulares, no anunciadas a centros de privación de libertad de acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 19A del Protocolo Facultativo. Realización de actas de inspección e informes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Protocolo Facultativo. Realización de recomendaciones a las autoridades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19b del Protocolo Facultativo. Realización de propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los proyectos de ley en la materia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19c del Protocolo Facultativo. ¿Cómo puedo dirigirme al MNP? El MNP actúa siempre de oficio, no a instancia de parte, correspondiendo la actuación reactiva frente a casos o cuestiones concretas relacionadas con los malos tratos o la tortura a las distintas áreas del defensor del pueblo existentes ya al efecto. En este sentido, cualquier información relativa a denuncias o casos concretos que se dirijan al MNP serán inmediatamente trasladadas a dichas áreas para su estudio.